Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las cosas más sabias que alguien puede hacer es entrar en acuerdo con Dios. Y debido a que la mayoría de las personas confían en su propio entendimiento, confían en su propio conocimiento, se pierden de la verdad de Dios. Les daré un ejemplo. Recientemente estuve hablando con una persona y esto fue lo que me dijo. Siempre y cuando yo entre en el reino de los cielos, todo lo demás realmente no interesa. Eso le podrá sonar bien a mucha gente, pero aquí está el problema. Cuando vemos las instrucciones del Mesías, Él nos dijo que debemos desear y comportarnos de tal manera que seamos grandes en el reino de Dios. No solamente que entremos a Él, sino que entremos de una manera que agrade mucho a Dios. ¿Qué significa eso? Que tengamos abundancia de buenas obras, que nuestra vida refleje las instrucciones de Dios, que estamos comprometidos con Él y que tenemos un testimonio que manifiesta cuánto en verdad amamos a nuestro Señor y Salvador. Así que esfuérzate para ser un grande en el cielo. Pero aquí está el problema. En ningún lugar de la Biblia, de hecho, veremos claramente en la palabra de Dios que la experiencia no será igual para todos en el reino de los cielos. Aquellos que son fieles en lo poco, serán fieles en lo mucho. Y por lo tanto, debido a su fidelidad, tendrán una abundancia de recompensas. ¿Por qué eso es importante? Porque todas esas coronas y galardones las arrojaremos a los pies del Mesías. Son recompensas que dan testimonio de nuestro amor y compromiso por Él. En otras palabras, lo que sea que su salvación significó para nosotros será medido la fidelidad de cada persona y debemos desear ser muy, pero muy fieles. Cuando empezamos la vida de creyentes, debemos desear vivir de un modo que demuestra obediencia a la voluntad de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a ver que el Mesías, y por cierto, la Biblia dice que todo juicio ha sido dado al Hijo. ¿Qué significa eso? Significa que todo el castigo, todo el juicio, toda la condenación y toda la ira no provendrá de Dios el Padre, sino de Dios el Hijo. Sabemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, que se habla de la ira del Cordero. Y cuando estudiamos el Apocalipsis, vemos que todos estos juicios que el Señor derramará sobre este mundo son conocidos como la ira del Cordero. Será el Mesías quien estará juzgando al mundo. Por lo tanto, debemos tener una perspectiva apropiada del Mesías. Sí, Él es lleno de gracia. Sí, es abundante en misericordia y perdón. Sí, Él murió en la cruz por tus pecados y los míos. Pero, si rechazamos las buenas nuevas del Evangelio, como consecuencia por rechazarlo, lo que recibiremos será su ira que lo consume todo, su castigo eterno, su tormento que durará por siempre y siempre. Eso es exactamente lo que dice la Biblia. En este pasaje de la Escritura, vamos a ver que el Mesías está demostrando su poder, tanto directamente como a través de sus discípulos. Hablamos sobre que los discípulos fueron enviados, no solo 12, sino que el Textus Receptus indica que 70 apóstoles, podríamos decir 70
de los discípulos salieron con el fin de servir a Dios de una manera especial. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con su labor. Vayan conmigo, por favor, al verso 13. Sabemos que mucho del ministerio de Yeshua fue realizado en Galilea, en la costa del mar de Galilea, en 3 lugares principales que fueron Corazín, Betsaida y lo que conocemos como Cafarnaum o Capernaum. Noten lo que dice aquí en el verso 13. Leemos: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida». ¿Por qué? Él nos explicará por qué está airado con estas ciudades. Ellas vieron el poder de Dios. Ellas vieron numerosos milagros, pero hay un problema. No estaban interesadas en responder. Hazte una pregunta. Cuando Dios me revela algo, ¿soy rápido para responder? O en otras palabras, ¿soy rápido para entrar en acuerdo con la palabra de Dios, con sus instrucciones para mí? De eso se trata la fidelidad. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esa gracia, cuando entra al creyente, esa fe causa un cambio. Nos hacemos una nueva criatura. Y la evidencia de ser esa nueva criatura es esta. Tenemos un nuevo corazón. Un corazón que ha sido establecido por Dios. Y la evidencia de ello es que entramos en acuerdo con Dios. Queremos servirle a Él. Queremos poner su palabra en acción en nuestra vida porque sabemos que es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que tanto Corazín como Betsaida, a pesar de que fueron testigos de los milagros del Mesías, no han respondido. Y noten lo que dice. «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que tomaron lugar entre ustedes», ¿qué dice? «Hace mucho tiempo que en silicio y cenizas se habrían sentado y se habrían arrepentido». Vemos algo. Tiro y Sidón quedan en Líbano. Son lugares que se ubican fuera de las fronteras de Israel en aquel tiempo. Y muchas veces la gente pensaría que estos individuos serían menos comprometidos con Dios. Pero lo que dice el texto es esto. La Escritura nos enseña que si estos poderosos milagros que hizo el Mesías se hubiesen hecho allí, en esos lugares, en Tiro y Sidón, se habría producido un cambio en esos pueblos. Por cierto, Tiro y Sidón efectivamente quedaban fuera de Israel en aquella época, al igual que hoy en día. Estos lugares quedan en el Líbano, pero sepamos algo. En el tiempo del ministerio terrenal del Mesías, estos 2 lugares tenían grandes comunidades judías. Y lo que decía era algo muy similar, y es lo siguiente. Buena parte de la comunidad judía se llenaba de orgullo y consuelo por habitar en la tierra de Israel, y no en la diáspora. Pero lo que dice aquí es que aquellos en la diáspora, los que vivían lejos de la tierra, y la implicación es también lejos de Dios, estas personas, ellas, aunque físicamente estaban lejos de la tierra prometida, eran más sensibles que aquellos que vivían efectivamente en Israel. Y dice aquí que hace mucho tiempo que en silicio y en cenizas se habrían sentado, y noten la última parte del verso 13, se habrían arrepentido. Literalmente dice, ellos se arrepintieron. Es decir, Dios conoce todas las cosas. Él puede ver el futuro y saber hasta lo que no ha sucedido. Dios lo sabe todo. Y dice, estas personas, si hubieran visto estos actos poderosos de Dios a través de Yeshua, es decir, a través de Jesús de Nazaret,
se arrepintieron. Y la razón por la que se usa el tiempo pasado es porque muchas veces en el lenguaje bíblico, el uso del pasado tiene como fin mostrar algo en su totalidad. Ellos se habrían arrepentido de manera absoluta y total. Verso 14. Dice aquí: por tanto, para Tiro y Sidón será más tolerable el castigo en el juicio. Entonces será más tolerable para esos lugares el día del juicio. Esa es la implicación. ¿Por qué? Porque a quien mucho se le da, mucho se le exigirá, mientras que a quien poco se le da, poco se le exigirá. Este es un buen ejemplo que nos enseña esto, que será más tolerable para Tiro y para Sidón que para Corazín y para Betsaida en aquel tiempo de juicio. ¿Qué significa eso? Significa que el juicio no será igual para todos los que queden fuera del reino de Dios. Habrán distintos grados de castigo. Del mismo modo, habrán distintos grados de recompensa. Es decir, cuando entremos y miremos esto desde una perspectiva eterna, cuando uno entre al reino de Dios, específicamente a la Nueva Jerusalén, no hay razón para que pensemos que la experiencia será igual para todo el mundo. Dios es un juez fiel, y la Escritura dice que Él recompensará a todo el mundo de acuerdo con sus obras. No se habla de salvación en ese contexto, pues la salvación es por el Evangelio. El Evangelio determina dónde pasaremos la eternidad, y solamente hay dos opciones. Bien sea en el lago que arde con fuego, recuerden que el infierno será arrojado allí, o en la Nueva Jerusalén, el estado final del reino de Dios. Todo individuo, en otras palabras, toda alma, estará por siempre en uno de estos dos lugares, bien sea en el lago que arde con fuego y azufre, o en la Nueva Jerusalén. Desde una perspectiva eterna, solo son esos dos lugares. Y de nuevo, lo que dice la Escritura es esto: aquellos que estén en el lago de fuego y azufre, no todos experimentarán el mismo grado de juicio. Igualmente, sucederá con quienes moran en la Nueva Jerusalén. No todos experimentarán el mismo grado de salvación y de las bendiciones de las promesas de Dios. El Señor pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Avancemos con el verso 15, que dice: y tú, Cafarnaum, esta es Capernaum, y tú, Capernaum, aunque hasta los cielos eres exaltada, es decir, debido a que Yeshua, cuando vino el tiempo para el juicio de su ministerio terrenal, se fue de Nazaret y llegó a este lugar llamado Cafarnaum. ¿Por qué? Porque proféticamente, de acuerdo con Isaías, y lo puedes ver al final de Isaías 8 y en el inicio del capítulo 9, una profecía que señala que allí es donde la revelación del Mesías, la luz, iniciaría entre las fronteras de Zebulón y Neftalí, en la costa del mar, y allí es donde se ubica Cafarnaum o Capernaum. Vemos que fue exaltada a los cielos. ¿Por qué? Porque el cielo vino a este lugar. ¿Cómo? Yeshua, quien descendió del cielo a la tierra, tomando forma de ser humano, de siervo, Él llegó a Capernaum. Y dice que, a pesar de que Capernaum fue exaltada hasta los cielos, hasta el Hades, este Hades es el lugar de castigo, será abatida. Entonces, solo porque el Mesías estuviese allí y hubiese honrado así este lugar de manera poderosa, eso no significa que los habitantes de ese lugar cosecharían los beneficios. Avancemos al verso 16. En el verso 16, el Mesías vuelve a hablar de estos 70 que fueron enviados de dos en dos. Esto es lo que dice sobre ellos: aquel que los oye a ustedes, es decir, que oye a estos 70,
dice, me oye a mí. Y aquel que no presta atención, no escucha, no recibe, sino que en cambio los rechaza a ustedes, a mí, este rechaza. Luego dice al final del verso 16, y aquel que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿De quién habla aquí? ¿Quién envió al Mesías? Dios el Padre. Esto es lo que vemos. Con el fin de tener, y esto es fundamental, déjenme decirles que existen muchos dentro del movimiento mesiánico, movimiento del cual me considero parte, pero hay muchos dentro del mesianismo que están confundidos. Ellos te dirán cosas como la siguiente. Debido a la creencia en la Trinidad, y yo creo firmemente en la Trinidad, ellos te dirán esto. Si tú crees en el Dios de Israel, entonces por defecto, gracias a la Trinidad, también crees en el Mesías, pero eso no es verdad. Mucha gente cree que el Dios de Israel existe, pero rechazan a Yeshua por nombre y no tienen la salvación. ¿Qué nos dice la Escritura? Esta Escritura nos está diciendo que si rechazas a Yeshua, rechazas al que lo envió, es decir, nadie. Oye bien, nadie puede tener una relación con Dios el Padre si rechazan a Dios el Hijo, es decir, a Yeshua, y no lo aceptan por su nombre. Como les he dicho en muchas ocasiones, si hablas hebreo, su nombre es Yeshua, pero si hablas inglés, será Jesus. Si hablas español, será Jesús. Si hablas griego, será Jesús. Así que no importa cómo pronuncies ese nombre. Lo puedes pronunciar en tu propio idioma, pero si lo rechazas, estás rechazando a Dios el Padre. Pasemos ahora al verso 17. Pero los 70, y si tu Biblia dice 72, es porque no usa como base el Textus Receptus, sino otra versión. Dice, pero los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se sometían a nosotros en tu nombre. Y yo subrayaría y resaltaría en tu nombre. ¿Por qué? Porque esta frase en tu nombre significa en tu carácter. Y esta es la verdad. El poder y autoridad, de lo cual hablaremos en breve, que estos 70 tenían, provenía del nombre de Yeshua, cuando ellos demostraban, y esta es la gran lección, cuando ellos demostraban y vivían de acuerdo con su carácter. Él era humilde, él vino a servir, él no vino a recibir, no vino a hacerse rico, él vino a humillarse a sí mismo y servir a su Padre. Cuando nosotros desarrollamos ese mismo carácter, vendrá a nosotros esa unción, ese poder y esa autoridad. Eso es lo que él dice en este pasaje. Pasemos ahora al verso 18. Pero él les dijo, yo vi. Este es un término para percibir algo. Y dice aquí que el Mesías, basado en el hecho de que ellos estaban viviendo en su carácter, cumpliendo su voluntad, que dijo él les dijo, yo vi a Satanás como un rayo desde el cielo caer. Este término para caer nos habla de derrota. Y aquí está el mensaje. Cuando yo vivo humildemente, cuando estoy comprometido con los propósitos de Dios, cuando demuestro y manifiesto el carácter del Mesías en mi vida, en cómo lo sirvo, entonces, ¿cuál será el resultado? Vamos a vivir de una manera victoriosa, y el enemigo, bien sea que hablemos de Satanás, de un espíritu inmundo o de demonios, ellos serán derrotados. En un sentido, todos ellos ya fueron derrotados en la cruz, pero siguen vivos y obrando en este mundo. Y si queremos tener la victoria sobre ellos, y somos llamados a eso pasará cuando ejemplificamos o demostramos
el carácter de Yeshua y cuando estemos total y completamente comprometidos con su voluntad y no con la nuestra. Por esto dice aquí que él vio a Satanás como un rayo, es decir, rápidamente, cayendo desde el cielo, es decir, siendo derrotado. Verso 19. Dice, y aquí está lo que les dije sobre la autoridad. He aquí yo les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. ¿Por qué serpientes y escorpiones? Bueno, una vez me encontraba en una ciudad ubicada más o menos al noreste de Tel Aviv, y la ciudad es Bnei Barak. Como muchos sabrán, yo vivo en Israel, y Bnei Barak es una localidad muy religiosa dentro del judaísmo ortodoxo. Yo me encontraba en esa ciudad y quise asistir a una enseñanza. Al culminar, tuve la oportunidad de hablar con el hombre que impartió la enseñanza y le hice una pregunta. Le dije, en su opinión, y le compartí este verso. No le dije de dónde lo saqué, solo le dije que se trataba de un texto religioso del judaísmo. ¿Qué significa? Yo les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones. Y creo que su respuesta fue muy esclarecedora. Él dijo que las serpientes están afuera, son enemigos externos, pero los escorpiones tienden a entrar en los edificios y pican a las personas dentro de esos edificios, dentro de las casas de la gente. Por lo tanto, lo que esto implica es que la autoridad que hemos recibido es tanto para lo externo como para lo interno, es decir, tiene poder sobre esos elementos que son físicos y también sobre aquellos que son espirituales. Los que son externos, las partes de afuera de un ser humano, y los internos, las emociones y lo espiritual. Por tanto, lo que este pasaje nos enseña es esto. Les doy autoridad para pisotear, eso es para derrotar todas las cosas, tanto las cosas físicas como las que son espirituales. Son excelentes noticias. Y luego dice, sigue leyendo, y sobre todo, poder del enemigo. Y dice, y nadie a ustedes dañará. Es decir, nadie será capaz de dañarles a ustedes. ¿Qué está diciendo? Que cuando caminamos en obediencia, andando en su unción, cuando demostramos actitudes que reproducen el carácter del Mesías y la presencia de su Espíritu en nuestra vida, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar la victoria y que ningún daño, desde un punto de vista eterno, vendrá contra nosotros. Verso 20. Con todo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se sometan a ustedes, sino que en cambio regocíjense, y esto es algo por lo que me siento muy agradecido. En cambio, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el cielo, podríamos decirlo en otros términos, que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que ustedes son salvos, que tienen una esperanza de reino. Avancemos al verso 21. En esa hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo, te confieso o reconozco que tú, Padre, Señor del cielo y Señor de la tierra, has ocultado o has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y que se las has revelado. ¿A quiénes? A bebés. Esto significa aquellos que, y este término para un infante, tiene que ver con bebés que son totalmente dependientes de sus padres. Lo que nos dice este pasaje, el principio que busca enseñarnos es el siguiente. Si tú quieres revelación de Dios, debes ser una persona que dependa absolutamente de Él para todas las cosas, reconociendo su necesidad total de Él para todo. Solo cuando hacemos eso y dependemos de Él, confiamos y nos apoyamos en Él, es que Él nos dará esa sabiduría. Sí, Él dice, Padre, que así resultó que fue bueno.
Muchas Biblias dicen que te agradó. Dice literalmente que tú lo consideraste bueno, es decir, de acuerdo con tu voluntad delante de ti. Verso 22. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, o quién es el Hijo excepto el Padre, ni quién es el Padre excepto el Hijo. ¿De qué habla aquí? De esta gran intimidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y no podremos conocerlos por nosotros mismos. Por supuesto, Dios el Padre conoce a Dios el Hijo de manera perfecta y Dios el Hijo a Dios el Padre de manera perfecta. Pero nosotros no los podemos conocer en lo natural, sino ¿cómo? Solo, noten lo que dice, solamente aquel a quien Él, es decir, el Hijo, desea revelárselo. Entonces vemos que cuando recibimos el Evangelio, eso produce el deseo de Yeshua de revelarse a sí mismo y a Dios el Padre a nosotros. Verso 23. Y volviéndose a los discípulos, en privado, les dijo, bienaventurados son los ojos, los que han visto lo que ustedes han visto. Verso 24, el último por hoy. Porque les digo que muchos profetas y muchos reyes. Ahora, los profetas oían a Dios. Ellos recibían mucha revelación. Y los reyes eran ricos. Tenían todas las riquezas del mundo. Los reyes eran personas que poseían casi todos los bienes en un reino. Por tanto, dice aquí, les digo a ustedes que muchos profetas, esos que fueron receptores de tanta revelación, y muchos reyes, ellos desearían ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Lo que está diciendo es esto. Por la fe en el Mesías, hemos llegado a un maravilloso lugar. Mediante una relación de nuevo pacto por medio del Evangelio, tenemos acceso a cosas y hemos visto cosas que otros no han visto. Por supuesto, Él hablaba con sus discípulos, pero Dios se sigue moviendo. El ministerio de Yeshua sigue presente en este mundo y Él revela grandes cosas a aquellos que le aman y se rinden totalmente a Él. Sean sabios y confíen en Él por completo. Cierro con esto. Hasta la próxima vez. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.